Hola, bienvenidos a todos a IGN Estrenos. Volvemos a repasar la cartelera de los cines, todas las películas que llegan al cine en este fin de semana, de la Semana Santa, que se adelantan un poquito los estrenos, ¿no? Se adelantan un poquito, ¿qué tal, Gustavo? Gustavo? Un día menos. Un día, claro, siempre son los viernes y en este caso con Jueves Santo, el 29 de marzo, ahí coinciden todos los estrenos nuevos en cartelera y estamos deseando verlos ya. Pues ya lo habéis oído, Alberto Quintanilla nos acompaña otra vez en IGN Estrenos, como siempre. Y bueno, ¿qué tenemos esta Semana Santa? Pues tenemos un plato fuerte y muy especial para los ingenieros, porque Ready Player One de Ernest Cline es una de nuestras novelas de cabecera y por fin, después de tantísimos años que se hablaba de la producción de la película, llega y encima de la mano de Steven Spielberg. Pues sí, lo primero, echad un ojo a la web porque tenemos ahí entrevistas con el elenco de Ready Player One que pudimos ver en Londres. Estuvimos con Ty Sheridan, con Olivia Cooke, con Ernest Cline, con Simon Pegg, etc. Y bueno, pues básicamente la película, Spielberg es un maestro y un genio y lo ha vuelto a demostrar. ¿Qué ocurre con Ready Player One? No vamos a contar ningún spoiler, eso es lo primero. Simplemente deciros que es la adaptación de la novela que ya todos conocéis, que acaba de comentar Gustavo, pero hay diferencias con ella, ¿vale? Sigue teniendo la estética de videojuego, de entretenimiento, de ese mundo virtual llamado Oasis, contra la realidad más liviana, donde todo el mundo intenta evadirse porque es una realidad bastante oscura y gris, ambientada en Ohio, en Columbus, en 2045. ¿Amantes de ciencia ficción? Tenéis que ir sí o sí. ¿Amantes de Spielberg? También. Y luego, recordar que Spielberg este año nos ha regalado Ready Player One, pero acaba de estrenar recientemente Los archivos del Pentágono. Venía con un poquito más de retraso, pero en muy poquito tiempo ha estrenado 2 pelis. Y las 2 pelis de calidad, con lo cual demuestra que Spielberg sigue en forma, sigue siendo uno de los maestros del entretenimiento. Y bueno, CGI, en Ready Player One vais a ver un montón de escenas de ciencia ficción futuristas. Y la trama es prácticamente similar a la de la novela, pero las referencias de los 80 y los 90 que están ahí incluidas, pues hay que descubrirlas en pantalla y eso Spielberg lo ha hecho muy bien. Hay referencias a un montón de universos, muchos lo vais a ver en el tráiler. Yo aquí no voy a comentar ninguna, para que luego no digáis que hacemos spoilers, pero hay un montón de buenas secuencias que recuerdan esa infancia que muchos hemos vivido y si nacisteis en los 80 o en los 90 o incluso posteriormente, pero conocéis un poco lo que era la estética de los 80, os va a gustar. Sí, porque no queremos entrar ni en spoilers, ni de la novela ni de la película. Yo de la película difícilmente porque no la he visto, pero la novela sí, me encanta. Se habla mucho de... Bueno, Oasis, todos habréis visto la sinopsis, esto es la sinopsis oficial. Oasis es un mundo virtual, es una especie de internet, pero en la que se vive de manera virtual con un avatar y allí pues se puede recrear pues todo lo que te gusta. Y lo que te gusta pueden ser cosas muy... pues de videojuegos actuales, porque de hecho hemos visto en los trailers un montón de personajes de videojuegos actuales que eso no salen en la novela, como personajes de Overwatch o de Call of Duty, y referencias a los 80, porque el creador de esto, de Oasis, fue un tipo que creció en los años 80, con los videojuegos de los años 80 y con la música de los años 80 y las series de televisión de los 80, y tiene muchas referencias a esa época, tanto en el libro como en la película. En la película, sobre todo, deciros que está muy bien incrustado todo ese tipo de referencias, que vais a ver un montón de personajes que os sonarán de videojuegos, de cómic, de libros, de música, pero sobre todo que la película como tal funciona como entretenimiento. Es el mundo de videojuegos, el mundo de la realidad virtual de Oasis, que en realidad es el sitio donde todo el mundo está a gusto, pero no es real, porque en realidad hay todo el mundo más guapo, más joven, todo le va bien, pero la realidad es mucho más dura, aunque sí que tiene un mensaje muy bueno la película, que es el mismo de la novela, y es que al final la vida real no hay que descuidarla, y que tienes que cuidar las cosas que te rodean en el día a día, y la gente que te quiere de verdad, y los que están cerca de ti, y no solamente quedarte en el mundo virtual estancado y evadido, ¿no? Pero por sí solo, la novela por sí sola, quitando todas esas referencias y ese homenaje a la cultura geek, a la cultura freak, ¿no?, de los videojuegos y de los 80 y tal, es una fantástica aventura de ciencia ficción. La novela en sí, entiendo que a la película le pasa un poco lo mismo, que es una aventura de ciencia ficción por sí sola, ¿no? La aventura de Spielberg además está creada en 2 planos, recrea muy bien el mundo de 2045 en el día a día, digamos, en nuestra realidad, claro, donde los personajes interactúan no con otros, el personaje protagonista de Ty Sheridan, ya lo veréis, que vive con su tía, etc. Y luego el mundo de Oasis, que es el virtual, está incluso más trabajado y más elaborado porque lo hace ILM, que es la Industrial Light Magic, la empresa experta en ese tipo de cosas que utiliza siempre Spielberg, y donde vemos todo ese mundo de Oasis, que además es muy colorido, muy visual y muy atractivo. De hecho, os apetece verla en pantalla grande, si podéis ir a una gran pantalla a disfrutarla. Tenemos a Simon Pegg, como decía, a Ben Mendelsohn, a Mark Rylance y un montón de personajes muy curiosos que están ahí dándonos bastante interés. Y no digo más, pero la entrevista de Ernest Cline, del guionista, nos cuenta que él tuvo que meter diferencias en la historia, lo entendía, y él cuenta si se siente más Parzival o se siente más
Halliday, que es el creador de este universo. En la entrevista lo podéis descubrir. Sí, además amamos a Ernest Cline porque, bueno, ha sido guionista, pero es el escritor de la novela original y es un gran amante de todo lo que nos gusta a nosotros. En la novela lo deja claro. En su posterior novela, que también os recomiendo, Armada, también lo deja bastante claro. Y este tío tiene un DeLorean. O sea, Ernest Cline tiene un DeLorean. O sea, ¿qué más se puede pedir? Pero bueno, vamos a dejar Ready Player One, del que vamos a seguir hablando mucho, porque una vez estrenada, sabéis que siempre le damos una vuelta a los easter eggs, a las cosas escondidas, a las referencias de todas las películas, y esta tiene 7 toneladas de referencias escondidas. Muchísimas. Entonces, hablaremos de ello después del estreno de la película, así que veniros una vez que la veáis. Y así estéis libres de spoilers, veniros a verlo. Pero no solo Ready Player One llega esta Semana Santa. Pues efectivamente, aparte, bueno, hay un montón de estrenos en cartelera, hemos elegido los más IGN, los más adecuados quizá para vosotros. Y vamos a hablar ahora del Justiciero. El Justiciero, que es una película, un thriller que dirige Eli Roth, este hombre que está especializado en el género de terror, que ha hecho Hostel, que ha hecho El Infierno Verde, un poco más de caníbal ahí. Es un hombre que en este caso coge a Bruce Willis, que es el rostro más reconocible de la película, y nos crea una especie de remake, porque no es un remake puro, pero es una especie de rehomenaje o revisión, como lo quieras llamar, de esa película del 74, donde Charles Bronson, este tipo duro que mataba a todo el mundo y era un tipo bastante serio, hizo de protagonista en el año 74. Esa película era El Justiciero de la Ciudad. En este caso, volvemos en 2018 como El Justiciero, con el mismo personaje, pero con ciertos cambios. Bruce Willis es el mismo papel de Charles Bronson, pero se redimensiona todo y hay una revisión propia. Es decir, él es un cirujano actual que vive feliz con su mujer y con su hija. Su mujer es Elizabeth Shue. Él tiene una vida muy apacible, muy tranquila, pero de repente, pues esto es el principio de la película, hay un cambio porque asaltan su casa cuando él no está y entonces ocurre algo con su mujer y su hija que no vamos a desvelar y eso le hace cambiar un poco, perder los estribos y cambiar su forma de ser. La película es un thriller muy al uso, muy normal, tampoco es una cosa para recordar, quiero decir, es una cosa entretenida que tiene a Bruce Willis como más carismático personaje y actor. Y un secundario como Vincent D'Onofrio, que nunca está mal, que es el que salía de recluta patoso de la chaqueta metálica, y yo siempre le recordaré por ese gran Kingpin que hace en la serie Daredevil, pero Vincent D'Onofrio, que está un poco de secundario, es el hermano del protagonista, y bueno, pues el justiciero como tal es Bruce Willis, que tiene que intentar vengarse de estos tipos que han destruido su hogar, pero sobre todo ese cambio implica una especie de apología, que ha sido muy criticada en Estados Unidos, sobre las armas, el uso de las armas, que es muy delicado, y donde, bueno, pues ahí todo el mundo va tirando disparos sin ton ni son, incluso con el convenimiento, o sea, con la propia policía, como incluso dejándolo como superhéroe, ¿no? Como diciendo, bueno, tú haz lo que tengas que hacer. Entonces la película tiene ahí un doble fondo moral, que es curioso de ver, pero sí tiene un poco de crítica que tendría que analizarse mejor. De todos modos, bueno, es una película que entretiene si te gusta el género de acción y que tiene a Bruce Willis como principal reclamo, o sea, poquito más, la verdad. Bueno, Bruce Willis haciendo de Charles Bronson. ¿Sí? No hay nada en esa frase que no me guste, así que hay que darle una oportunidad al Justiciero. Y antes de terminar este IGN Estrenos de Semana Santa y que aparte de ir al cine disfrutéis de estas pequeñas vacaciones, sí, bueno, una pequeña recomendación. Yo he encontrado una película española que tampoco es que haya quedado perfecta, porque tiene imperfecciones, pero está hecho con muy poquito presupuesto. Se llama El Club de los Buenos Infieles. Es una película española que tiene como principales actores a Jovic Kouchkerian, que es el que hacía de malo en Assassin's Creed. Tiene a Fele Martínez, ese actor que hemos conocido en Tesis y en muchos otros papeles posteriores. Y bueno, los secundarios son lo mejor de la peli, que en este caso son Adrián Lastra y Jordi Vilches. Es un grupo, se llama El Club de los Buenos Infieles, porque es un grupo de amigos que se reúne después de muchos años. Eran todos amigos del instituto y están todos casados, pero no son felizmente casados ninguno. Todos están un poco sin ganas de estar con su mujer. Entonces se reúnen e intentan crear un club privado viajando por toda España pues para ser infieles. Entonces, bueno, ahí está el gag cómico de la película que desarrollan un poco con tintes un poco clásicos de falso documental. Ellos se miran hacia la cámara contando al espectador lo que pasó, cómo se reunieron, dónde iban, etcétera. Y bueno, tiene algunos momentos aislados de humor, pero es un humor sin muchas expectativas. O sea, no esperéis una gran comedia elaborada. Está hecha, te digo, con muy poco presupuesto, con los 4 actores, con Adrián Lastra, que hace como de un tipo que les enseña a ligar, porque es un tipo triunfador. Y bueno, esa pequeña parte es la que más divierte de la película, que llega sobre la mitad, más o menos. Y bueno, la dirige Lluís Segura, que no lo he dicho, que es un catalán de la Escuela de las CAC, donde salen un montón de pelis de autor, pero también hay otro tipo de pelis de este tipo, como podéis ver. Y bueno, pues una propuesta más para complementar la cartelera, que no tiene ningún rival con Ready Player One, lógicamente. Claro, esto se va a comer toda la cartelera, por eso no hay más estrenos en este fin de semana. Pues muchas gracias. Con estas 3 recomendaciones os dejamos que disfrutéis de la Semana Santa del cine, tanto en la sala de cine como en vuestra casa, si tenéis plataformas digitales y de pago por visión. Muchas gracias, Alberto. A ti, como siempre, Gustavo. Disfruta de la Semana Santa.
encanta. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 7 días en IGN Estrenos. Adiós.